Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Estamos justamente en nuestra Escuela de Salud Mental. Bienvenidos. Mi nombre es Yulexi Vaca, pertenezco a Neuroinnova y el día de hoy vamos a dar continuidad a la primera parte de este tema importante que se vio la semana anterior con respecto a la depresión. Anteriormente ya habíamos hablado de cómo identificamos síntomas de depresión, cómo lo diferenciamos de repente de la tristeza. A veces podemos llegar a confundir que estar tristes es igual a estar deprimidos, que existen algunos síntomas que en realidad se logran diferenciar entre ambos estados, uno como un estado emocional, otro ya como un trastorno de salud mental, ¿sí? Y también que existen distintos tipos de depresión como trastorno, que debido a su sintomatología, pueden llegar a diferir en la clasificación e incluso en el diagnóstico y tipo de tratamiento que se puede llegar a dar. Que es importante la detección de estos síntomas dentro de la comunidad para que se pueda también ingresar a un tratamiento que propicie una mejor calidad de vida para quienes padecen los síntomas. Y también está el hecho de que existen muchos mitos alrededor de la depresión que suele poder ligarse dentro de uno de los mayores riesgos que puede llegar a tener el trastorno depresivo al suicidio, y que estos mitos pueden llegar también a incidir de manera negativa en la búsqueda de un tratamiento oportuno, en la búsqueda de un diagnóstico oportuno. Así que el día de hoy nos vamos a centrar en esta rama específica con respecto a los trastornos depresivos, que son los mitos que están detrás, los estigmas que están o que acompañan los cuadros depresivos y que de repente afectan a quienes padecen de la sintomatología, pero que no se animan aún a buscar un tratamiento. Es así que hay mitos alrededor de muchas de las patologías o las psicopatologías, y el trastorno depresivo en todos sus tipos pues no es una excepción, incluido también el tema del suicidio, ¿no? Detrás del suicidio también existen muchos mitos que impiden un tratamiento oportuno y que justamente este puede llegar a ser crucial para salvar la vida de una persona que padece de síntomas autolíticos o de conductas autolíticas, no de autodaño, de autolesión, producto de un trastorno depresivo. Una de las primeras aclaraciones que tenemos que hacer es que no siempre la conducta autolítica está ligada a un trastorno depresivo. No siempre un intento, una ideación suicida o un suicidio consumado estuvo detrás de un trastorno depresivo. Existen otras patologías que pueden llevarnos al mismo desenlace o al mismo tipo de conducta. Un trastorno, por ejemplo, psicótico que no esté regulado, que no esté tratado adecuadamente, que no esté bajo supervisión, puede también concluir en una conducta suicida. Un trastorno de personalidad, un trastorno límite de personalidad, por ejemplo, que también tiene un alto índice de riesgo suicida. Y un trastorno conductual en general u otro trastorno del humor. Entonces, una de las aclaraciones importantes es que el suicidio no está ligado netamente al trastorno depresivo, como sí, que pueden existir otras patologías que nos puedan llevar a la conducta, ¿no? Incluso ya hablando desde la parte neuroanatómica o funcional, existen también algunas desregulaciones a nivel neuroquímicos que pueden hacer propensa justamente las conductas de riesgo, ¿no? Más que nada aquellos que están ligados al desarrollo del lóbulo prefrontal. Esa es una de las primeras aclaraciones que hay que tener en cuenta y hay que hacerla, ¿sí? Y ahora hablemos entonces del trastorno depresivo con intento suicida o con ideación suicida. ¿Cómo identificamos que existe? Y la mejor herramienta que tenemos para identificar si existe es la pregunta directa, ¿no? Si yo veo que mi familiar, que mi amigo, incluso que mi paciente
está teniendo varias síntomas, está presentando varias sintomatologías relacionadas a los trastornos depresivos, como un humor triste que persiste la mayor parte del tiempo, pérdida de motivación, pérdida de disfrute en las actividades que anteriormente de repente solía disfrutar, pérdida de la funcionalidad de repente en las actividades laborales, en las actividades académicas. Entonces, sí es necesario abordar el tema desde la empatía, ¿no? Y realizar la consulta con respecto a, ok, te noto muy triste, algo que se puede presentar dentro de estos cuadros puede llegar a ser la idea de no querer vivir. ¿Se te ha pasado esta idea por la cabeza? Esa es una de las primeras, de los primeros acercamientos que podemos tener desde el respeto, no desde el juzgar, de la crítica, porque recordemos que una de las sintomatologías cognitivas de los trastornos depresivos es justamente la pérdida de la capacidad de toma de decisiones. Entonces, es probable que emerjan ideas irracionales que puedan llevarnos, entre muchas comillas, a salir de la situación de sufrimiento que la persona con trastorno depresivo está pasando. Entonces, esta puede llegar a ser una alternativa que dentro de su cabeza se está barajando y que de repente por el estigma, por el temor de preguntarlo, se pueda llegar a no hacerlo. Uno de los mayores temores que existen con respecto a esto es que de repente la persona no le esté pensando y que yo con mi pregunta vaya a de alguna manera instaurar la idea. Pero eso no va a llegar a pasar en sí. Si la persona lo ha considerado, nos va a responder, ¿no? Y si la persona de repente no lo tenía en su campo de acción, pero lo llega a considerar, es que en algún momento igual lo iba a desarrollar, ¿no? Entonces no es una idea que por preguntar si existe desde el abordaje, desde la necesidad del acompañamiento y el abordaje, no es una idea que se va a instaurar por el simple hecho de preguntar. Si no sabemos cómo abordarlo, preguntarlo, el hecho de que nosotros tengamos la percepción de que esta idea puede estar rondando en la cabeza de mi familiar, ya es una señal de alerta para buscar ayuda y llevarlo de repente a una consulta psicológica donde se pueda abordar el tema desde un diálogo mucho más profesional, desde un diálogo mucho más cuidadoso, desde una comunicación y un rol terapéutico que va a permitir sí recoger información con respecto a la aparición de síntomas o de aparición de signos que nos lleven a presentar conductas suicidas o que puedan llevarnos a presentar conductas suicidas. Es así que dentro de las cosas que sí se debe investigar o indagar en consulta con un paciente con sospecha de un trastorno depresivo es si existe la ideación suicida, porque evidentemente sí puede llegar a pasar que debido a la capacidad disminuida a nivel cognitivo, a la parte emocional afectada, ¿no? E incluso si ya se está proyectando a nivel conductual, que este conjunto de síntomas desencadene en ideación suicida. Claro que puede llegar a pasar, no toda persona con trastorno depresivo llega a presentar ideación o conductas autolíticas, pero es un riesgo para llegar a presentarlas, ¿sí? Entonces, uno de los primeros mitos o barreras que tenemos que derrumbar con respecto a esto es justamente el tener la apertura para preguntarlo de manera asertiva o si no, direccionar la atención a quien lo pueda preguntar de manera asertiva, ¿sí? Porque es algo que hay que hablarlo. Entonces, aquí viene otra de las barreras que hay que romper. No solamente el preguntar, sino el hablar de esta temática como algo que puede llegar a suceder, como una idea que aparezca dentro de estoy conociendo sobre el suicidio, que pueda llegar a aparecer, ¿sí? Y que no porque aparezca tiene que ser automáticamente eliminada sin que se dé la oportunidad a la persona de que pueda darle un significado a esta idea, de que de repente pueda llegar a ser una idea que es algo que algunas personas pueden llegar a hacer en algún momento, que si se viene esta idea tenemos que indagar por qué, de dónde, si es simplemente por conocer del tema o si de repente yo tengo un deseo. Entonces tenemos que identificar, a ver, existe dentro del rango de la ideación suicida como un constructo, como un pensamiento,
¿sí? Existen distintos tipos de ideación suicida, ¿no? El de repente existe un deseo de morir, pero no existe una planificación de un acto. El deseo de morir es un tipo de ideación, ¿ya? Escuchamos, por ejemplo, comúnmente, eh, ya que Dios se acuerde de mí, ya que mejor Dios me lleve, cosas similares, ¿no? Entonces, esto ya es una alerta con respecto a, hay un deseo suicida. No necesariamente el deseo, todas las veces que existe el deseo de morir, termina en un acto suicida, porque desde la cognición a la conducta, pues existe un trayecto importante, pero ya es un tipo de ideación, que es el deseo de morir. Existe, por ejemplo, aparte del deseo, puede llegar a escalar un poquito más a una planificación, pero una planificación que no esté bien construida, ¿no? O sea, llegaré a quitarme la vida, pero en algún momento, no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero lo voy a llegar a hacer. Entonces también es un tipo de decisión que ya va subiendo un poquito el nivel de riesgo, ¿no? Porque hay una convicción de que lo pueda llegar a hacer. Existe otro tipo de ideación que ya es una planificación mucho más estructurada. Sé cuándo, sé cómo, sé dónde y sé cómo lo estoy planificando también para llegar a ese momento. Esa evidentemente es una que tiene un mayor riesgo. Entonces aquí siempre surge una duda, la duda de, a ver, el que quiere, el mito, ¿no? El que quiere hacerlo lo hace, no lo dice, no lo planifica, no lo piensa. Y no necesariamente es así. ¿Sí? Hay una frase muy bonita que alguna vez justamente en esas capacitaciones sobre el tema aprendí y que es que, a ver, todas las personas que se quitan la vida en algún momento lo dijeron de alguna manera, ¿no? Lo expresaron de alguna manera, ya sea con conducta, ya sea con cambio en el estado del ánimo, ya sea con abandonar proyectos, ya sea de alguna manera lo expresaron, ¿no? Es verdad que no todo el que dice que se va a matar termina haciéndolo, pero sí todo el que lo hace lo dijo en algún momento o lo expresó de alguna manera. Porque cuando es un suicidio por un trastorno depresivo, este tiene un progreso, este tiene una planificación, este tiene ya el haber, la preocupación cognitiva de la persona que estuvo envuelta en una baja capacidad de toma de decisiones, enredándose en problemas donde no se veía solución, donde la búsqueda de soluciones justamente estaba alterada. Entonces ya existía una planificación previa, no como un acto impulsivo, sino como una salida donde no vemos, no hay claridad para tomar buenas decisiones con respecto a qué salida puedo llegar a tomar ante distinto conflicto, distinto problema o distinta sensación incluso, ¿no? Hasta no necesariamente llegar a tener una situación emocional sumamente compleja, sino también, perdón, un problema cognitivo totalmente complejo, una situación problemática a la que me estoy enfrentando, sino también el no sé cómo lidiar con lo que siento. Tengo tanta tristeza que no estoy logrando lidiar con lo que siento. Entonces, cuando es un suicidio por un trastorno depresivo, entonces sí suele haber mucha planificación previa porque ya existió de repente alguna otra manera de intentar lidiar con lo que siento, pero no hay. No es un acto netamente impulsivo. Muchas de las veces, cuando esta conducta llega por un acto impulsivo, muchas de las veces puede estar relacionada a otro tipo de trastorno de salud mental, pero no a un proceso depresivo como tal. Entonces, sí, hay que tener en cuenta señales de alerta con respecto a esto. Esto es desmitificar que no siempre el que va a quitarse la vida no lo dice, simplemente lo hace. No es cierto, no es real y más que nada, más que no ser real, es sumamente peligroso porque eso hace que de repente una persona que esté considerándolo, lo esté pensando, esté pasando por las fases de ideación, no se ha escuchado. No se ha escuchado con respecto a estoy pasando por una situación emocionalmente compleja que no me deja ver otra solución. Y las fases cognitivas van progresando, desde el deseo de morir hasta la planificación, una planificación poco cristalizada, una planificación mucho más cristalizada, hasta la acción. Entonces, claro, va avanzando porque parte socialmente no lo escuchamos. Entonces es importante que
todo tipo de situación que tenga una alerta con respecto a una conducta suicida sea trabajada y conozcamos de dónde viene. Si viene de actos impulsivos, la persona que tiene este tipo de reacciones impulsivas, por ejemplo, por un trastorno de personalidad, ¿sí? Tiene que conocer ese rasgo de su personalidad y su entorno tiene que conocerlo, porque entonces va a poder aplicar estrategias que permitan disminuir la idea desde el acto impulsivo y comenzar a generar estrategias de afrontamiento a situaciones complejas mucho más adaptativas que disminuyan el riesgo de la ideación suicida. Pero si la ideación suicida viene desde un trastorno depresivo, entonces también la persona tiene que saber que está pasando por una situación similar y quienes lo rodean también. ¿Por qué? Porque sabemos que viene desde la situación compleja de no encontrar otra salida para el conflicto emocional o cognitivo que está teniendo y ser un soporte para poder abrir puertas, abrir campo visual para que se puedan lograr encontrar justamente esas soluciones que a nivel interno no le está pudiendo encontrar. Entonces, es importante saber de dónde viene la idea suicida y que toda idea suicida sea vista como lo que es parte de una ideación que tiene que ser trabajada, tratada justamente para evitar el riesgo futuro de que se cristalice en una conducta como tal. Ahora, aquí viene otra de las grandes preocupaciones que emergen justamente cuando hablamos de la ideación suicida, que es, a ver, ¿qué pasa si siento que mi familiar me está manipulando con el tema? ¿Ya? Si mi familiar o mi familiar, mi ser querido, esta persona me está manipulando para que yo haga lo que desee, solamente para evitar que me diga que se va a matar, por ejemplo. Cuando nosotros sentimos que esto está sucediendo, sí es importante de igual manera referirlo a un profesional para saber, como decía anteriormente, de dónde viene esta idea. Viene de una conducta impulsiva, por una situación que no estoy manejando, por un trastorno de personalidad, viene de un trastorno depresivo que está siendo recurrente o que es un episodio depresivo, o de un trastorno depresivo recurrente, o viene de alguna sintomatología en específico, de dónde viene y que de dónde venga se trabaje. No entonces yo debo ceder obligatoriamente a las peticiones de una persona que tiene ideación suicida, ¿no? Sino más bien orientar a esta persona a una acción, ¿no? No desde a una acción de intervención, a una acción de diagnóstico, intervención psicológico, psiquiátrico, en el caso de que sea necesario. Puede ser y debería ser en primera instancia de un diagnóstico psicológico, porque en el diagnóstico psicológico se puede lograr ver la integralidad de la persona, se va a analizar su entorno laboral, su entorno familiar, sus características y rasgos de personalidad, su estado de ánimo actual. Entonces se va a aplicar una serie de estrategias que nos permiten desde la integralidad del ser humano identificar de dónde vienen justamente esas ideas y también poder direccionar al tratamiento que requiere la persona. Entonces, eso también es importante, hacer un adecuado diagnóstico, no necesariamente ceder a todo lo que la persona quiere, sino más bien direccionar hacia una atención que hay que hablarla, ¿no? Entonces, si de mí no depende, porque yo no puedo llevarle a la persona que me está diciendo que quiere matarse si yo no hago A o B situación o B cosa, ¿no? Entonces, si de mí no depende, una de las acciones que sí puedo llegar a tomar es informar a su círculo familiar más cercano, ¿no? O incluso a las redes de línea de apoyo públicas que pueden acceder también a un tipo de asesoramiento como, a ver, hay una alerta, la alerta puede llegar a ser real, busquemos red de apoyo si yo no sé cómo lidiar con esta situación, porque la alerta puede llegar a ser real. Y esa ya es un gran paso de acción que podemos tomar como una medida preventiva ante este tipo de ideaciones que si llegan a aparecer, así sea como una posible manipulación, que es el mayor miedo de la población al enfrentarse a estos temas, ¿no? Es, ¿qué pasa si me está manipulando? No, entonces, si esto llega a pasar de esta manera, es importante sí de repente direccionarlo a una atención para que sea el profesional quien identifique cuál es el riesgo y si existe el riesgo, poder dar un tratamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, esa ha sido la información que vamos a compartir en este episodio de la Escuela de Salud Mental. Cualquier información, duda con respecto al tema, se pueden comunicar con Neuroinnova para poder dar atención justamente a
el trastorno depresivo y el riesgo suicida en el caso de que se den. Y bueno, ha sido un gustísimo. Nos vemos la siguiente semana.